Buenos días, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, hola, gusto en saludarles. Buenos días. Buenos días, Merly. Buenos días, Buenos días. Nelly. Buenos días, profe Nora, buenos días, Merly, ¿cómo está? Buenos Buenos días, días, para todos. Nelly. Bien. Bien, gracias a Dios y muy felices con este nuevo mes y este nuevo proyecto de lectura. Gracias. Bueno, alegre Este libro saludar. tan, doctora, este libro también nos va a dar en la cabeza. Mm, Qué belleza de libros. Ave María. Van a ser 19 días muy bien planeados con la ayuda de Dios. Ah, no, 19 no, 18. Así que programemos nuestra mente para este libro de 18 días con la ayuda del Señor. Consuelo Chaverra se ha unido a nuestro club de lectura. Bienvenida, Consuelo, buenos días. Consuelito, si quieres adquirir el libro, me escribes por el interno y si quieres leer y subir a ventanilla, lo puedes hacer perfectamente. Consuelo es otra empresaria de la compañía de nosotros de Medellín. Muy bien, ahí Mari dice muchas gracias por la invitación. Mari está en España. Mari está en España y se le envió la invitación, sí. Muy bien, Desde excelente. Medellín también. O sea, buenas tardes para Mari. Buenas tardes. Sí, allá son las 2 de la tarde. Sí, sí. Y también de pronto, doctora, se conecta Lina desde Holanda. Ah, excelente. Arturo, muy buenos días, gusto en saludarle. Consuelito, si deseas el libro te lo puedo enviar ya por el interno. Me escribes, porfa. Pero recuerda que no tenemos la misma versión. Entonces, si quieres seguir nuestra lectura, debes de tener la misma versión nuestra. Porque tenemos muchas versiones. Excelente. Doctora, yo estoy con tantas expectativas que siento como si fuera como un compromiso mío de ir a la iglesia, como algo muy bonito. Así me siento. Estamos muy comprometidas con nuestra audiencia, la verdad, queremos que se la pasen bonito, queremos que sea realmente una experiencia de aprendizaje y de crecimiento. Y quiera como todo, pues nos da así como que cosquillitas, porque así es todo en la vida. Y les quiero dar pues la más cordial bienvenida al Club de Lectura. Y decirles pues que para nosotras, las que estamos acá, es un honor tenerlas aquí en este espacio creado realmente para quienes deseen crecer. Nos está saludando Lady desde Medellín, Envigado. Hola Lady, buenos días, gusto en saludarte. Hola Lady, bienvenida. Ok, mis amigas no pueden abrir su cámara porque ustedes saben, no sé si ya saben, pero TikTok. No, ya no saben. TikTok, si uno no tiene cierta cantidad de seguidores, no nos deja abrir su cámara. Entonces, ese es el caso acá. Entonces, por eso ellas no pueden abrir la cámara, solo la van a Por escuchar. eso estamos como en anónimo. Pero bueno, ahí tienen su nombre. El nombre que dice Lupe, el nombre real es Nelly, no es porque ella se haya querido cambiar el nombre, sino que también lo puso una vez y ya no se lo ha podido modificar, pero creo que cada mes se lo deja cambiar mi querida Nelly. Mirar, a ver. Sí, sí. A ver, voy a cacharrearle estos días. A ver si Nelly, puedo ¿usted cambiar. cómo está en Instagram? ¿Cómo está en Instagram? Pobre de seguidores. No le estoy, ojo con esa palabra cancelada. El Mentiras. usuario, el El usuario. usuario Nelly es. Ok, porque es Nelly de... es. Y en Instagram, perdón, y en TikTok, ¿cómo estás? Para que revises desde ahí, en el Pues perfil. como Lupe. Como Lupe. Ah, ahí está.
Entonces tienes que ir a tu perfil de TikTok y Ah, cambiar de usuario, cambiar el nombre del usuario. bueno, sí. Como cuando abrí TikTok decía pon un apodo, como un, sí, como un alias, entonces pues me voy a Ujú. poner, no me decía pon tu nombre. Bueno, entonces ya sabe que Cosas que desde me ahí le pasan. puedes modificar Bueno, el nombre, ¿listo? listo, ahora lo cacharreo. Bueno, ya que nos Bueno, presentamos, pues bueno, vamos a contarles aquí a nuestros invitados, a nuestra audiencia que nos da el gusto de compartir con ustedes. Este libro pues está clasificado como un clásico que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Este no es un libro de dinero únicamente, ¿verdad? Es una guía poderosa para descubrir el potencial de tu mente. Wow. Yo probablemente ya lo hayas leído, pero cuando leemos algo, sí, mucho se nos queda el 20%, ¿verdad? Entonces es necesario estar repitiendo porque también lo que no se practica se olvida. Entonces, esta guía pues, va a cambiar nuestra forma de pensar como lo han hecho los anteriores que ya leímos y nos va a dar tal vez más claridad, más fe en lo que hacemos, que son necesarios para alcanzar nuestras metas, nuestros sueños. Y bueno, exploraremos principios acá como el deseo, la autogestión, la persistencia, el poder del subconsciente. A mí me encanta eso de la mente, estar aprendiendo cómo funciona la mente. Y bueno, la verdad es que no venimos solo a leer, porque aquí leemos, al final hacemos un pequeño análisis de lo que leímos y pedimos que también nos comenten, estén dejando comentarios, que también les dando tapa la pantalla, le pueden enviar el enlace a todos sus equipos, a todos sus contactos, a todas sus amistades. Entre más a personas pues estén recibiendo esta información, pues nuestro mundo va a ser mejor y también ustedes por ende van a mejorar. Y también TikTok pues nos permite hacer como que más largos los likes, porque es bien estricta la plataforma y si no hay comentarios, si no hay like, si no hay compartidos y tap, pues manda mensaje que van a cerrar el like. Entonces les agradezco por todo esto y bueno, ¿están listos? Las 58. Nosotros tratamos siempre de iniciar así como que 5:45 Guatemala, 6:45, donde más o menos hacemos un recuento de lo que vimos el día anterior y, y ya luego pues empezamos la lectura. Sin embargo, hoy pues es el primer capítulo que vamos a iniciar de este libro, Piense y hágase rico. Esperamos que nos sirva a todos, que ustedes puedan ir anotando lo que les parezca más importante y que vayan también colocando sus comentarios. Están libres de hacerlo. Igual, si quieren participar en Ventanilla y ayudarnos con la lectura, a los que, bueno, tienen el contacto de la profesora Nora, pues se pueden contactar con ella para el material y que tengamos la misma versión, porque igual yo tengo una versión físico que no es la misma, el que tengo digital es diferente y entonces igual, y si no, busquen mi correo en mi perfil y por ahí me pueden escribir para hacerles llegar el material. Encantada de poderles servir. Son las 5:59 de la mañana y vamos a iniciar 5:59 Guatemala, para ustedes son las 6:59, casi 7 de la mañana. Y este capítulo número 1 inicia con los pensamientos son cosas. 6 en punto. Bueno, voy a iniciar con la lectura. Capítulo 1, los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Esta historia. Doctora, ¿Sí? entonces no vamos a leer prólogo para saber todas en qué página vamos a estar. Bueno, revisé el material que tenemos programados. Por eso, página. Entonces, página. Bueno, entonces iniciamos la sugerencia de nuestra querida profesora, que es la que se encarga de la logística de todo esto. A buscar el prólogo. Página 6. Está en la página 6. Entonces todos a la página 6. Leticia, muy buenos días, gusto en saludarle. Vamos a iniciar la lectura de Piense y hágase rico. Piense y hágase rico de Napoleón Hill.
Vamos a empezar entonces a leer el prólogo del autor. Creo que escucho un ruido por ahí y también si podemos colocar en silencio nuestros teléfonos para que no nos desconcentren. Voy a quitar acá esta. Puedo. Hay que dejarlo. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. Prólogo del autor. Piense y hágase rico. Jamás había visto a un libro cuyo título resumiera tan perfectamente la enseñanza de una filosofía completa para el logro y la realización personal. No dudo en afirmar que todo aquel que aplique la filosofía aquí expuesta terminará relacionándose con sus pensamientos y sentimientos de una forma activa y deliberada. No será nunca más la víctima de los pensamientos que lo dominan, sino que, por el contrario, se dedicará a conocer y armonizar su modo de pensar, de sentir y, en consecuencia, de actuar. La gran mayoría de las personas exitosas que he conocido han aplicado, sabiéndolo o no, los principios básicos que este libro tan magistralmente presenta antes de su lectura y aplicación. La vida del aspirante a riqueza de cualquier tipo está determinada por pensamientos que no eligió conscientemente y que no puede controlar. Sus pensamientos están condicionados a la sociedad y a los instintos. Se aprende a influir positivamente sobre el pensamiento ajustándose a un método de vida y aplicando técnicas específicas que acostumbren a armonizar y desarrollar la forma de pensar, de sentir y de actuar. Este libro le ofrece todas estas técnicas y el método necesario para hacerlo. Si bien es cierto que algunos de los consejos aquí presentados pueden no adaptarse a nuestra sociedad computarizada de hoy, los 13 pasos hacia la riqueza permanecerán como verdades nobles, universales e inmutables. Todos los seres humanos necesitamos orientación. Piense y hágase rico abarca toda la orientación necesaria para realizar nuestro potencial de riqueza. El resultado de la orientación que Napoleón Hill nos ofrece dependerá en gran medida del discernimiento de cada uno para entenderla, de su esfuerzo para aplicarla, de su confianza para aceptarla y de su compromiso para recibirla. El traductor sugiere entonces al lector que considere este libro como un texto de estudio, no un simple libro de lectura. Conozco individuos que han dedicado la mayor parte de su vida al estudio de esta obra y como resultado han sido premiados con una vida plena, rica y llena de las satisfacciones que se derivan de un continuo crecimiento. Deseamos que la sabiduría expuesta en este libro le sirva al estudiante sincero para alcanzar una relación armónica con sus propios pensamientos y como resultado consiga cualquier tipo de riqueza. Aldo Lagruta, el traductor. Ok, bueno, ¿ustedes conocen a alguien que haya cambiado su vida o que haya conseguido riqueza con la lectura de este libro? Déjenme decirles que yo sí. Yo conozco mentores que incluso se dedican a estudiar esta obra, que es como su círculo íntimo, de hecho así lo nombran, donde ellos estudian esta obra prácticamente que todos los días, porque les da resultados al hacerlo. Entonces, bueno, vamos ahora, ya que bueno, hemos leído esa parte, vamos a continuar acá. Aquí están las palabras del autor. Y dice, en cada capítulo de este libro, que ha hecho fortunas para centenares de hombres extraordinariamente ricos, a quienes he analizado de manera exhaustiva durante muchísimos años, se habla del secreto de cómo hacer dinero. El secreto me lo señaló Andrew Carnegie hace más de medio siglo. El anciano escocés astuto y encantador me lo lanzó sin mayor cuidado cuando yo era apenas un niño. Luego se recostó en la silla con un destello de alegría en los ojos y me miró detenidamente para ver si yo había comprendido todo el significado de lo que me acababa de decir. Al ver que yo había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a pasarme 20 años o más preparándome para ofrecérselo al mundo, a hombres y mujeres que sin ese secreto podían llevar una vida de fracasos.
Le respondí que sí, y con la ayuda del señor Carnegie he mantenido mi promesa. Este libro contiene ese secreto puesto a prueba por centenares de personas de casi todas las clases sociales. Fue idea del señor Carnegie que esta fórmula mágica, que le proporcionó una fortuna estupenda, debía ponerse al alcance de la gente que no tiene tiempo para investigar cómo ganan los hombres dinero. Y fue su deseo que yo pusiera a prueba y demostrara la eficacia de la fórmula a través de la experiencia de hombres y mujeres de todas las vocaciones. Él opinaba que la fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas y expresaba la opinión de que si fuese enseñada de forma adecuada, revolucionaría el sistema educativo hasta tal punto que el tiempo que pasamos en la escuela se vería reducido a menos de la mitad. En el capítulo sobre la fe, usted leerá la sorprendente historia de la organización de la gigantesca United States Steel Corporation, tal como fue concebida y llevada a cabo por uno de los jóvenes por medio de los que el señor Carnegie demostró que su fórmula funcionaría con todo el que estuviera preparado para ella. Esta sola aplicación del secreto, ejecutada por Charles M. Schwab, le dio una fortuna inmensa, tanto en dinero como en oportunidades. Más o menos esa particular aplicación de la fórmula le valió $600 millones. ¿Puede ayudarme con la lectura, profesora? Ok, ¿me escuchan bien? Sí, adelante. Estos hechos, bien sabidos por la mayoría de las personas que conocieron al señor Carnegie, recordemos que Carnegie tiene otro bestseller que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre ellos, que es otro libro que luego vamos a leer. Le dan una buena idea de lo que la lectura de este libro puede reportarle, siempre y cuando usted sepa qué es lo que quiere. Yo creo que los que estamos acá es por eso. El secreto fue revelado a centenares de hombres y mujeres que lo han empleado para su beneficio personal, tal como el señor Carnegie había planeado. Algunos han hecho fortunas con él, otros han aplicado con éxito para crear la armonía en su hogar. Un sacerdote lo empleó con tal eficacia que le reportó unos ingresos de más de $75,000 anuales. Arthur Natch, un sastre de Cincinnati, usó su negocio casi en bancarrota como conejillo de indias para poner a prueba la fórmula. El negocio resurgió y permitió a su dueño hacer una fortuna. Todavía continúa prosperando, aunque el señor Natch ya ha fallecido. El experimento resultó tan sorprendente que los periódicos y las revistas le hicieron publicidad muy elogiosa por valor de más de $1 millón. El secreto fue revelado a Stuart Austin Weir de Dallas, Texas. Él estaba preparado para recibir hasta el punto de abandonar su profesión y ponerse a estudiar Derecho. Tuvo éxito. También relataremos esta historia. Cuando trabajaba como director de publicidad de extensión de la Universidad de La Salle, que entonces era apenas algo más que un nombre, tuve el privilegio de ver cómo el Chaplin, presidente de la universidad, usaba la fórmula con tanta eficacia que hizo de La Salle una de las escuelas de extensión más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de un centenar de veces a lo largo de este libro. No se lo nombra directamente, ya que parece funcionar con más éxito cuando se lo descubre y expone a la vida, cuando quienes están preparados pueden captarlo en su búsqueda. Por eso, el señor Carnegie me lo señaló tan tranquilamente, sin darme su nombre específico. Si usted está preparado para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría tener el privilegio de decir cómo sabrá si está preparado, pero eso lo privará de muchos de los beneficios que recibirá cuando haga el descubrimiento de sus propios medios. Bien pueda, doctora. ¿Puede continuar, mi querida Nelly? De sus propios medios. Si usted ha estado si usted ha estado desanimado o ha tenido que superar dificultades extraordinarias, si ha probado y ha fracasado, si ha visto disminuido por la enfermedad o por defectos físicos, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula Carnegie pueden probar ser el oasis
que usted ha estado buscando en el desierto de la esperanza perdida. Este secreto fue utilizado por el presidente ese no lo puedo leer, Wilson, durante la Primera Guerra Mundial. Fue revelado a cada soldado que luchó en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a luchar. El presidente Wilson me dijo que ese fue un factor importante en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica particular de este secreto es que quienes lo adquieren y lo emplean se ven literalmente arrastrados hacia el éxito. Si usted lo duda, lea los nombres de quienes lo han puesto en práctica donde sea que se mencionen constantemente usted mismo. Constate usted mismo sus logros y convénzase. Nunca obtendrá nada a cambio de nada. El secreto al que me refiero no se obtiene sin pagar un precio, aunque este sea muy inferior en su valor. No pueden alcanzarlo a ningún precio aquellos que no lo estén buscando intencionalmente. Es imposible conocerlo a la ligera y no se puede comprar con dinero porque viene en dos partes. Una de ellas está ya en posesión de quienes se encuentran preparados para él. El secreto sirve por igual a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. La educación no tiene nada que ver con él. Mucho antes de que yo tuviera el secreto, alcanzó a ser propiedad de Thomas Alva Edison. Él lo utilizó de manera tan inteligente que llegó a ser el inventor más importante del mundo, aunque apenas asistió a la escuela por solo 3 meses. El secreto fue transmitido a Edwin Barnett, un socio de Edison, que lo utilizó con tanta eficacia que aunque solo ganaba unos $12,000 anuales, acumuló una gran fortuna y se retiró del mundo de los negocios cuando todavía era muy joven. Se encontrará esta historia al comienzo del primer capítulo. Usted se convencerá de que la riqueza no está más allá de su alcance, que todavía puede llegar a ser lo que anhela, que el dinero, la forma de reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a tener esos beneficios. Adelante. ¿Está oyendo, doctora? Doctora, tienes el audio desactivado. Gracias. ¿Puede continuar, Merlin? Sí. ¿Cómo sé todas esas cosas? Usted deberá saberlo antes de que haya terminado este libro. Quizá lo descubra en el primer capítulo o en la última página. Mientras llevaba a cabo una tarea de 20 años de investigación con lo que me había comprometido a instancias del señor Garner, analicé a centenares de hombres famosos y muchos de ellos admitieron que habían acumulado su vasta fortuna mediante la ayuda del secreto de Garnish. Entre aquellos hombres se encontraban, aquí hay un montón de nombres. Es la lista de multimillonarios, pero entonces sigamos en estos nombres. Ya el que quiera leer la lista, pues que la consulte en internet. Para que escuchen algunos, está Henry Ford, que muchos hemos oído de él, James Hill, Ajá. Henry Doretti, Charles, Elbert Hubbard. Bueno, hay muchísimos nombres. Sí, Thomas Edison también está en esa lista. Okay. Vamos a seguir entonces. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los centenares de estadounidenses famosos cuyos logros sean financieros o de otra índole. Demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Garnish alcanzan posiciones elevadas en la vida.
No he conocido a nadie que, inspirado por el secreto, no alcanzará un éxito notable en el campo que hubiera elegido. Jamás conocí a ninguna persona distinguida, ni que acumulara riqueza de ningún índole, que no estuviese en posesión del secreto. A partir de estos dos hechos he llegado a la conclusión de que el secreto es más importante, como parte del conocimiento esencial para la autodeterminación, que cualquier otro concepto que uno reciba a través de lo que se conoce como educación. Importante. ¿Qué es la educación en cualquier caso? Este ha quedado explicado con todo detalle en alguna parte del libro. A medida que usted vaya leyendo, el secreto al que me refiero resaltará en la página y se tornará evidente ante usted, si está preparado para ello. Cuando aparezca, la reconocerá, tanto si percibe el siglo en el primero o en el último capítulo. Deténganse un momento cuando se le presente y celébrelo, ya que esa ocasión representará el hito más importante de su vida. Recuerde, además, a medida que vaya leyendo, que todo esto tiene que ver con hechos y no con ficción, y que su propósito consiste en transmitir una gran verdad universal mediante la cual quienes estén preparados podrán enterarse de qué hacer y cómo. También recibirán el estímulo necesario para comenzar. Como recomendación final de preparación antes de que usted empiece el primer capítulo, puede ofrecerle una breve sugerencia que tal vez le dé un clave con la que conocer el secreto de Garnish. Es esta: todo logro, toda riqueza ganada comienza con una idea. Si usted está preparado para el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con felicidad, con facilidad en el momento en que alcance sus pensamientos. Napoleón Hill. Ok, gracias. Gracias, mi querida Merly. Ahora sí, vamos al capítulo número 1. Capítulo 1, piense y hágase rico. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlos en riqueza o en otros objetos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió lo cierto que es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de pronto, sino que fue apareciendo poco a poco, empezando por un ferviente deseo de llegar a ser socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes es que tenía total determinación. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y tendrá una mejor comprensión de los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso de pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino. No conocía a Edison y no tenía bastante dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, New Jersey. Estas dificultades hubieran bastado para desanimar a la mayoría de los hombres en el intento de llevar a cabo el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario. Continúe, por favor, profesora. Ok, el inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con el inventor. Hablando de su primer encuentro con Barnes, Edison comentaba años más tarde: estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía el efecto de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto.
Yo había aprendido tras años de experiencia que cuando un hombre desea algo tan imperiosamente que está dispuesto a apostar todo su futuro en una sola carta para conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que me pedía, porque vi que él estaba decidido a no ceder hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no hubo error. No podía haber sido el aspecto del joven lo que le proporcionara su comienzo en la oficina de Edison, ya que ello estaba definitivamente en su contra. Lo importante era lo que él pensaba. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo la oportunidad de trabajar en el despacho de Edison por un salario insignificante. Transcurrieron los meses. En apariencia, nada había sucedido que se aproximase al codiciado objetivo de Barnes, que Barnes tenía en mente como su propósito inicial y decidido. Pero algo importante estaba sucediendo en los pensamientos de Barnes. Intensificaba constantemente su deseo de convertirse en socio de él. Los psicólogos han afirmado con todo acierto que cuando uno está realmente preparado para algo, aparece. Barnes se hallaba listo para asociarse con Edison. Además, estaba decidido a seguir así hasta conseguir lo que buscaba. No se decía a sí mismo: oh, bueno, ¿para qué insistes? Supongo que acabaré por cambiar de idea y probar un trabajo de vendedor. En vez de eso se decía: he venido aquí para asociarme con Edison y eso es lo que haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que el tiempo lo convirtiese en una obsesión obstinada? Quizás el joven Barnes no lo supiera en aquel entonces, pero su determinación inconmovible y su perseverancia en mantenerse firme en su único deseo estaba destinada a acabar con todos los obstáculos y a darle la oportunidad que buscaba. Ok, gracias, profesora. ¿Puede continuar, Nelly, por favor? Los astutos disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta a la que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y a menudo viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue conocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por ese aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad, que se había colocado discretamente oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a Barnes y al inventor. Barnes supo que podría vender la máquina de dictar de Edison, se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina. En realidad lo hizo con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla por toda la nación. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo la forma de saber cuánto dinero en efectivo reportó a Barnes su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, cualquiera que haya sido, se torna insignificante cuando se compara con la posesión que adquirió en forma de conocimiento definido de que un impulso intangible se puede transmutar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se
pensó a sí mismo en sociedad con el gran Edison, se pensó dueño de la fortuna, no tenía nada con qué empezar excepto la capacidad de saber que lo deseaba y la determinación de manifestarse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. Adelante, Gracias. doctora. Gracias, muy amable. Continúe, por favor, Merlin. Sí. A casi 1 metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando uno se ve presa de una frustración temporal. Todos somos culpables de ese error en un momento u otro. Un tío de R.U. Darley fue presa de la fiebre del oro en los días en que era una fiebre endécima y se fue al oeste a calvar para hacerse rico. Nunca había escuchado que se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que él se ha sacado de la tierra. Obtuvo una licencia y se fue a trabajar con el pico y la pala. Después de varios meses de trabajo, fue recompensada con el descubrimiento del brillante mineral. Necesitaba maquinaria para extraer el mineral a la superficie. Con discreción cubrió la mina, volvió sobre sus pasos a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y a algunos vecinos del hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para la maquinaria y le enviaron a la mina. Darley y su tío volvieron a trabajar en ella. Extrajeron el primer carro de mineral y le enviaron a un fundidor. Las utilidades demostraron que poseían una de las minas más ricas del Colorado. Con unos pocos carros más de mineral saldrían todas las deudas. Entonces empezarían a ganar dinero en grande. Hacia abajo iban los taladros, hacia arriba iban las esperanzas de Darley y de su tío. Entonces sucedió algo. El filón de mineral brillante desapareció. Habían llegado al final del arco iris y la olla del oro no estaba ahí. Perseveraron en el desesperado intento para volver a encontrar la veta, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria y una chatarrero por unos pocos centenares de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. El chatarrero llamó a un ingeniero en minas para que mirara la mina e hiciera un poco de cálculo. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no están familiarizados con las líneas de falla. Sus cálculos indicaban que la veta reaparecía casi a 1 metro de donde los Darleys habían dejado perforar. Ahí fue precisamente donde fue encontrada. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina porque supo buscar el asesoramiento de un experto antes de darle por vencido. Ok, gracias, Merlin. Excelente. Bueno, don Horacio, vamos a empezar donde dice nunca me detendré porque los hombres digan no. Página 16. Mucho tiempo después, el señor Darby se recuperó sobradamente de su pérdida, cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. Eso le ocurrió después de que ingresara en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a casi 1 metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en el trabajo que había elegido, con el sencillo método de decirse a sí mismo: me detuve a casi 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no, cuando les pida que compren un seguro. Darby se convirtió en uno de los pocos hombres que venden $1 millón anuales en seguro. Su tenacidad
se la debía a la lección que había aprendido del rendirse en el negocio de la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y más lógico que puede hacer es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Más de 500 de los hombres más prósperos de los Estados Unidos le han dicho al autor que sus mayores éxitos surgieron un paso más allá del punto en que la frustración se había apoderado de ellos. El fracaso es un embustero con un agudo sentido de la ironía y la astucia. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Continúe, por favor, profesora. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorase en la Universidad de los Golpes Fuertes y decidiera aprovechar su experiencia en el asunto de la mina de oro, tuvo la buena fortuna de estar presente en una ocasión que le demostró que no necesariamente significa no. Una tarde ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Este dirigía una granja grande, donde vivían cierto número de granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente, y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se situó junto a la puerta. El tío levantó la vista, miró a la niña y gritó con aspereza: ¿Qué quieres? Mi mamá dice que le mande 50 centavos, respondió sumisa la niña. Ni hablar, replicó el tío, y ahora vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo tan ocupado que no prestó atención a la niña y no se dio cuenta de que no se había marchado. Cuando volvió a levantar la mirada y la vio allí parada, gritó: He dicho que te vayas a tu casa. Ahora, márchate o te daré una paliza. Sí, señor, dijo la niña, pero siguió inmóvil. El tío dejó caer un saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino. Cogió una duela de barril y empezó a acercarse a la niña con una expresión en su rostro que indicaba problemas. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de hallarse a punto de presenciar una agresión. Sabía que su tío tenía un temperamento feroz. Cuando su tío llegó donde estaba la niña, ella dio un rápido paso al frente, le miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas: «Mi mamá necesita esos 50 centavos». El tío se detuvo, la miró unos instantes y luego dejó lentamente la duela de barril a un lado. Se metió la mano en el bolsillo, sacó $medio y se lo dio a la niña. Ella cogió el dinero y se encaminó despacio hacia la puerta, sin quitar los ojos del hombre al que acababa de vencer. Después de que la niña se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, sorprendido, sobre la derrota que acababa de sufrir. Darby también se hallaba pensativo. Esa era la primera vez en su vida que había visto a una criatura de color dominar a un blanco adulto. ¿Cómo lo había hecho? ¿Qué le había ocurrido a su tío para que perdiera su ferocidad y se volviera tan dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había empleado esa niña para hacerse dueña de la situación? Estas y otras preguntas similares destellaban en la mente de Darby, pero no halló las respuestas hasta muchos años después cuando me relató la historia. Curiosamente, el relato de esa inusual experiencia la escuché en el viejo molino, el mismo sitio donde su tío recibió esa lección. Bien pueda, doctor. Gracias. ¿Puede continuar, Nelly, por favor? Gracias. El extraño poder de una niña. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia del extraño triunfo y terminó preguntándome: ¿cómo entiende esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío?
La respuesta a esa pregunta la encontrará en los principios que se describen en este libro. La respuesta es categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observe el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que aguzará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance para el propio beneficio ese mismo poder irresistible. La comprensión de él puede aparecer ante usted en el primer capítulo o tal vez surja en su conciencia más adelante. Puede presentarse en forma de una sólida idea o quizás la encuentre en la naturaleza de un plan o en un propósito. Una vez más puede hacerle volver sobre sus pesadas experiencias de frustración o de fracaso para aportar alguna lección mediante la cual usted recupere todo lo que había perdido en un fracaso. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña de color había empleado, quizás sin saberlo, él repasó enseguida sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida y estuvo francamente de acuerdo que su éxito en ese campo se debía en gran parte a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darwin señaló: cada vez que un posible comprador trata de deshacerse de mí sin comprar el seguro, yo visualizo a la niña parada en el viejo molino con sus ojazos desafiantes y me decía a mí mismo: tengo que conseguir esa venta. La mejor parte de las ventas que he hecho han sido a gente que había dicho que no. El señor Darwin también recordó su error al haberse detenido a 1 metro escaso del oro, pero me dijo: esa experiencia fue una bendición encubierta. Me enseñó a seguir insistiendo sin que importarse las dificultades y fue una lección que necesité aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Esta historia del señor Darwin y de su tío, de la niña y de la mina de oro, sin duda la leerán centenares de hombres que se ganan la vida vendiendo seguros de vida. Y el autor desea ofrecer a todos ellos la sugerencia de que Darwin le debe a esas 2 experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros de vida. Las experiencias del señor Darby fueron bastante comunes y triviales, y sin embargo contienen la respuesta de su destino en la vida. Por tanto, fueron tan importantes para él como su propia vida. Sacó provecho de ellas porque las analizó y supo ver lo que le enseñaban. Pero ¿qué hay del hombre que no tiene el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducirlo al éxito? ¿Dónde y cómo va a aprender el arte de convertir los fallos en escalones hacia la oportunidad? Para responder esas preguntas se ha escrito este libro. Gracias. Continúe, por favor, Merlin. Sí. Todo lo que usted necesita es una buena idea. La respuesta se expone, es una descripción de 13 principios, pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar en los misterios de la vida, puede encontrarla en su propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su mente durante la lectura. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito. Los principios descritos en este libro contienen medios y maneras de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para descubrir esos principios, creamos que merece
pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente, y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan duro durante mucho tiempo. Cuando usted comienza a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza empieza a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Usted y cualquier otra persona pueden estar interesados en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá la riqueza. He pasado 25 años investigando por qué también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observe con mucha atención. Tan pronto como domine el principio de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, que su nivel económico empezará a crecer y que todo lo que usted toque comenzará a transmutarse a verse de su propio beneficio. Imposible de ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la especie humana es la típica familiaridad del hombre con la palabra imposible. Él conoce todas las reglas que no darán resultado. Sabe todas las cosas que no se pueden hacer. Este libro se escribió para quienes buscan las reglas que han hecho de otros, personas de provecho, y están dispuestos a jugárselo todo con esas reglas. El éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos. El fracaso llega a aquellos que no, indiferencia, se permitan a sí mismos a fracasar. El propósito de este libro es ayudar a todo lo que quería aprender el arte de transformar el enfoque de sus mentes, del fracaso al éxito. Otra debilidad que se encuentra en conjunto en demasiadas personas es el hábito de medirlo todo y a todos por sus propias impresiones y creencias. Quienes lean este creerán que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento se han empatado a la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana. Acudía a la Universidad de Chicago. Un día el presidente Harvard se encontró con ese joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. Bueno, replicó el estudiante, la extraña forma de sus ojos. Tenían unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos tontamente que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones. Por supuesto, los ojos de los demás son rarísimos porque no son iguales a los nuestros. Okay, ¿Sí, gracias. doctora? Gracias, muy amable. Bueno, ahora, el imposible motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8 o V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque y dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya volcado sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era desde todo punto imposible embutir 8 cilindros en un motor de un solo bloque. Produzcanlo de todas maneras, dijo Ford.
Pero es imposible, replicaron ellos. Adelante, ordenó Ford, y no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta. Ay. Perdón, que se me movió esto. Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin que obtuvieran resultados. Pasaron otros 6 meses y todavía no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los planes concebibles para llevar a cabo el proyecto, pero aquello parecía incuestionable, imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros que volvieron a informarle de que no habían hallado manera de cumplir sus órdenes. Sigan con el trabajo, dijo Ford. Quiero ese motor y lo tendré. Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizá esta historia no está descrita con precisión de detalles, pero las circunstancias y el resultado son los correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de millones de Ford sí puede. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito. Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia de Ford mientras lee, señale las líneas en que se describe el secreto de su extraordinaria proeza. Si puede hacer esto, si usted es capaz de poner el dedo en el particular grupo de principios que hicieron rico a Henry Ford, usted puede igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. Bien, así que pongamos mucha atención. Ahora, ¿me puede continuar leyendo, por favor, profesora? ¿Por qué es usted el dueño de su destino? ¿Por qué? Porque es usted el dueño de su destino. Wow. Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, oiga ese mantra, debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de poder acumular riquezas en abundancia, tenemos que magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que hemos de tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos conduzca a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus libros. Poco a poco la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Ok, muchas gracias. ¿Puede continuar, por favor? No sé si estará por ahí Nelly. No la veo. Mira como que estuviera afuera. Bueno, principios que pueden cambiar su destino. ¿Puede continuar, Merlin? Sí, principios que pueden cambiar su destino. Ahora estamos preparados para examinar el primero de esos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que no son invención de nadie. Son principios que han funcionado para muchos hombres. Usted puede ponerlos a trabajar para su propio beneficio permanente.
Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de la entrega de diplomas en el Salem College en Salem, Virginia Occidental. Acentúe el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los miembros de la clase que obtendría el diploma se le apropió y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta en la que presenta una tanta claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo, que he decidido publicarla como introducción o dicho capítulo. Le dará una idea a usted de los beneficios que le esperan. La carta. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a millares de personas. En 1992, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem College, cuando yo era miembro de la clase que los recibiría. En aquel discurso usted plantó a mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado y que será responsable en gran medida de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo, como si hubiese sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo del método por el que Henry Ford, con muy pocos estudios, sin $1, sin amigos influyentes, llegó tan alto. Entonces resolví, incluso antes de que usted hubiera acabado su discurso, que me haría un lugar en la vida sin que importar cuántas dificultades tuviera que afrontar. Millares de jóvenes determinarán sus estudios universitarios de este año y los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer, cómo empezar en la vida. Usted puede decírselo porque ha ayudado a resolver los problemas de mucha gente. En Estados Unidos hay en la actualidad miles de jóvenes que quisieron saber cómo convertir sus ideas en dinero. Gente que debe empezar desde abajo, sin dinero y amortizar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener el primer ejemplar que salga de la imprenta autográfico por usted. Con mis mejores deseos, créame, cordialmente suyo. Jonathan Randolph. Ese fue lo que escribió esa carta. Ok, gracias. ¿Sí? Sí, adelante. 35 años después de haber leído aquel discurso, fue un placer para mí regresar al Salem College en 1957 para hacer el discurso de la entrega de diplomas. En aquel entonces recibí el título de doctor honorario de literatura de Salem College. De la literatura de Salem College. Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a Janice Randolph hasta llegar a su ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación, un orador muy inspirador y sensador de Estados Unidos por Virginia Occidental. Gracias, Merlin. Ya. Gracias. Hemos llegado al final del capítulo 1. Aquí hay
una frase que dice, todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. Anótenlo porque eso está importantísimo, poderoso. Todo aquello que la mente humana pueda concebir y creer, se puede alcanzar. Ok. Cuéntenme, díganme en los comentarios si aprendieron algo esta mañana. Cuéntenme si les gustó la información y escriban en los comentarios qué fue lo que les pareció más importante de esto que acabamos de leer. Está tan poderosa toda esta información que definitivamente tenemos que ponerlo en práctica. Sí, definitivamente, porque, bueno, hemos leído este capítulo y nos ha realmente enseñado y al final lo que vimos de tan importante que es saber que el fracaso no es el final, el no es el final. Usted lo único que tiene que tener es la determinación y de creerlo usted, de tenerlo en la mente, y toda vez usted lo tenga en la mente, seguramente si usted pone todo el esfuerzo y está enfocado, se va a hacer realidad. Y me gustó esa parte donde leímos y decía que la riqueza va a llegar de forma rápida, pero previamente usted tuvo que poner bastante esfuerzo, ¿verdad? Que no va a ser, o sea, el éxito pues, no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces tiene que tener determinación. Y sabe, cuando la oportunidad surge, entonces aparece una forma diferente y de una dirección distinta para que lleguen los resultados. Entonces el éxito definitivamente está en nuestra mente y como dice el capítulo cuando inicia, ¿verdad? Los pensamientos son cosas. Y el hombre que pensó, o sea, definitivamente él, imagínense que Thomas Edison no tenía para su transporte, pero él iba con la idea de que se iba a asociar con Thomas Edison. Y a ver, usted tal vez, si tiene alguna oportunidad o se ha detenido a pensar en el poder real de sus pensamientos. Dice Mari que los psicólogos aseguran que cuando una mente se prepara para algo, la mente definitivamente es la que nos va a guiar hacia nuestros resultados. Y así es, ¿verdad? Entonces, este libro de Napoleon Hill nos revela que los pensamientos son fuerzas tangibles capaces de moldear nuestra realidad. Y este capítulo inicial que nos introduce Edwin Barnes, que es un hombre con un deseo ardiente de asociarse, su historia no es solo inspiradora, sino una lección fundamental para que nosotros entendamos que la determinación, la persistencia y la importancia de tener un propósito claro es lo que nos va a llevar a los resultados. Y a través de Barnes, Hill nos muestra cómo un deseo intenso combinado con una fe inquebrantable, pero sí, mire, inquebrantable, puede abrirnos puertas y transformar nuestras vidas. Y este capítulo pues es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y a reconocer el potencial ilimitado de nuestra mente. Ilimitado, o sea, no tiene límite. Entonces no se ponga usted a pensar en por qué no, porque si nos dimos cuenta, dice que una de las debilidades que tenemos es que no sabemos todas las respuestas de por qué no va a funcionar y no nos ponemos a pensar en las formas que hay para hacerlo funcionar. Entonces tenemos que cambiar la perspectiva, ¿verdad? En vez de hacer lo típico que todo el mundo hace, hacerlo nosotros diferente, ¿verdad? Porque si vemos que los que realmente tienen resultados o mejores resultados o que son más exitosos están tal vez en un 10%, entonces, ¿por qué yo voy a estar en el 90%? Usted quiere ser diferente, usted quiere tener un mejor éxito o quiere tener mejores resultados que la mayoría de las personas o que el promedio de las personas.
Entonces hay que cuestionarnos y hacernos esa pregunta. Bueno, entonces a mí pues me gustó muchísimo. Lo que sí, el mensaje que esto me deja es que tenemos que ser persistentes, tenemos que estar enfocados, tenemos que tener esa fe inquebrantable y no importa que nos digan no, que otros nos digan no, sino que es mi mente, que soy yo la que voy a decidir a que voy a tener el resultado que estoy deseando o que estoy queriendo tener o el éxito que quiera tener. Así que, bueno, los invito a que también se cuestionen qué es lo que tienen en su mente o igual que no dejemos de avanzar, que pensemos que, bueno, porque no funcionó, sino que vieron el ejemplo de la persona que estaba buscando el oro, ¿verdad? Que lo dejó a poquitos, a un metro. Entonces, y así nos pasa a todos, abandonamos muy rápido. Y en vez de abandonar, tenemos que aprender a ser persistentes. Entonces, bueno, ya son las 7 de la mañana aquí en Guatemala, 8 de la mañana hora de Colombia. Y les voy a dar el espacio a mis queridas lectoras que están acá en Ventanilla. Le voy a preguntar a mi querida Paula qué fue lo que más le gustó, qué le pareció más importante de esta lectura. Gracias, doctora, gracias. Y buenos días a todos, ya que cuando entré no. Bueno, este libro está tremendo. Me encantó mucho las historias que el actor relató. En especialmente la que me acaba de mencionar usted, que ellos estuvieron a menos de 1 metro de descubrir en realidad el oro. Y en realidad eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces lo que nos pasa es que abandonamos nuestros sueños a través de frustrarnos, a través de que muchas veces pues recordemos que los retos que estamos pasando son los que nos están fortaleciendo para el mañana, pero muchas veces pues nos frustramos y abandonamos al igual que ellos, a estar a muy corta distancia de obtenerlo. Otra de las cosas que me encantó fue la historia de la niña, de cómo ella pues se paró a pesar de que ella antes pues era malo que pues una niña o una persona de color pues se atreviera a desafiar a una persona blanca, pero como ella pues lo pudo hacer. Una de las cosas que me encantó es que dice que uno debe de tener un propósito y de siempre perseverar hacia él y de no soltarlo. También me encantó la historia de ¿cómo se llama? El de Ford, el de los carros, de cómo sus ingenieros no podían encontrar el motor que él quería, pero él tenía un ardiente deseo y sabía que lo podían lograr porque él tenía fe. Y eso es una de las cosas que me encantó. También lo de que no necesariamente significa que no. Bueno, esas son una de las cosas que a mí me encantó de esta primera parte del libro y gracias, doctora. Ok, gracias por su aporte, mi querida Paula. Merlin, cuénteme usted qué rescató de esta lectura, qué le parece más importante, qué le gustó más. Cuéntenos. Sí, a mí ese primer parte del capítulo me sigue dando ahora más fuerza para seguir persiguiendo mi sueño, ¿no? Y como dice aquí en el libro, a veces uno se detenga para no seguir, pero seguir aquí avanzando con lo que tú tienes en tu mente, porque hay una frase que dice en ese libro: el éxito llega a todos aquellos que se ocupan de ser exitosos. Entonces, si tú sientes que tú tienes que llegar a ese éxito, sigue ocupándose en esos y te va a lograr seguro, porque el fracaso llega a aquellos que con indiferencia se permitan a sí mismos fracasar. Y si uno sabe que dónde quiere llegar, el deseo, la idea que tú tienes, no piensa en el fracaso, sino para seguir para tu éxito.
porque todo depende de la forma como uno piensa. Y aquí esa parte se enseña cómo ese pensamiento, cómo tú lo tienes que tener muy claro para llegar a tu éxito. Eso es mi parte. Gracias, Merlin. Gracias por el aporte. Mi querida profesora, cuéntenos los comentarios, qué le gustó más, qué le pareció más importante. Hay varios aspectos bonitos. Barnes tiene su historia, Hill tiene su historia. Por ejemplo, cuando Barnes, a diferencia de los vendedores de Edison, él solamente se enfocó en el potencial que tenía la máquina y se propuso venderla. Ese era el objetivo de él. Entonces, su éxito en esa empresa no solo le trajo riqueza, sino que también la prueba de que los pensamientos nos pueden transformar en logros tangibles. No es solo que no se queden en pensamientos. Hill, me gusta también la historia de él porque él enfatiza que la historia de Barnes demuestra que la riqueza comienza con la capacidad de desear algo intensamente y con la determinación de perseguirlo hasta que logremos alcanzarlo. Pero esta idea se contrapone a la tendencia común que existe en el entorno de nosotros porque abandonamos ante la frustración temporal, ante el que dirán, ante no me veo haciendo eso, ante no me dio, por ejemplo, un video me quedó feo, un copy, bueno, cualquier cosa, nosotros abandonamos. Entonces, un hábito que Hill identifica como una de las principales causas de nuestro fracaso. La anécdota del tío Ryu de Derby, quien abandonó la búsqueda del oro justo antes de alcanzar la beta rica, nos sirve como una poderosa metáfora de la importancia de la perseverancia. Paulita lo dijo muy claro, normalmente podemos estar a 1 kilómetro del éxito y desfallecemos. Entonces esta historia subraya la idea de que muchas personas nos rendimos demasiado pronto, sin darnos cuenta de que el éxito puede estar a la vuelta de la esquina. Voy a decir algunos análisis y fundamentos para que apliquemos en nuestra vida. El deseo ardiente de Barnes al visualizar su meta hasta sentirla real. Entonces, ¿cómo la aplicaríamos nosotros en nuestra vida? Escribamos nuestro objetivo como si ya lo hubiésemos logrado. Siempre muchos libros nos han recomendado la importancia de escribir, pero la obviamos. Tener una fe autosugestiva. Hill hablaba de engañar al subconsciente con afirmaciones. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida? Repitamos diariamente nuestras metas con emoción, gestualicémoslas, visualicémoslas. Otro tip puede ser la persistencia, cuando la niña y Barnes ignoraron el rechazo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Hagamos que cada no se acerque a un sí. Otro tip, mentalidad de dueño. Ford dijo, el fracaso es solamente la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Reemplazamos el no puedo por cómo puedo. No le veamos los peros. Y el otro tip, acción inmediata, porque sabemos muchas cosas a veces, pero nos volvemos paisajes. Entonces, cómo Schwab actuó tras su discurso en la cena. ¿Cómo lo aplicamos? El primer paso, por pequeño que sea, rompe la parálisis. Esa frase de verdad, es mejor hacerlo pequeño todos los días, porque eso se va a ir formando en un hábito. Entonces, el primer paso, por pequeño que sea, actuemos, rompamos la parálisis. Voy a decir 5 consejos para que dejemos las creencias limitantes, para que desarrollemos esa mentalidad y trabajemos con el ego. Reescribamos nuestro diálogo interno. No digamos es difícil, estoy aprendiendo. Rodeémonos de ejemplos de personas que van adelante y que saben más que nosotros. Visualicemos el éxito. Usemos el fracaso como data, como información, como esa inspiración para salir adelante. Y crear rituales matutinos, que lo vivimos muy claro en El monje que vendió su Ferrari. Si vamos a decir algunas conclusiones de este capítulo como tal, que recordemos cómo se llamaba el capítulo. Recordemos que el capítulo, acá en este libro, el primer capítulo, los pensamientos son cosas.
el hombre que pensó en la manera de asociarse. ¿Quién va a pensar, yo me quiero asociar con? Uno no visualiza eso, ¿cierto? Yo me quiero asociar con, y menos si tienen la imagen que nosotros tenemos de ello. Entonces, algunas conclusiones son: los pensamientos son imanes que atraen las circunstancias afines. El deseo debe ser una obsesión. Esa es tarea para nosotros. La fe se cultiva, la persistencia vence la resistencia, el éxito requiere quemar naves, la imaginación es el taller donde se forjan todas nuestras ideas. Los imposibles son límites mentales, no hay nada imposible, todo lo podemos lograr siempre y cuando tengamos fe, visualicemos, actuemos. El entorno totalmente influye de las personas con quien me estoy asociando, y la acción es el puente. Los dejo, doctora, con dos frasecitas. Los voy a dejar con dos frasecitas. ¿Qué deseas con tanta intensidad como Barnes? Que hoy mismo quisieras empezar a hacerlo, así como Barnes quería trabajar con Edison. Entonces, ¿cuál es tu Edison? Primera. Y segunda, ¿cuáles son tus pensamientos dominantes y cómo están influyendo en tu vida? Me quedo con una frase inspiracional del capítulo: los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia. Entonces, dice Napoleón Hill, todo lo que tu mente puede concebir y crear, lo puedes alcanzar. ¿Listo, doctora? Ok, muchas gracias. Aquí igual dice Mari, muchos se rinden justo antes de llegar, y ese es el fracaso realmente, ese es el fracaso de rendirse antes de tener los resultados. Mi querida Lupe, cuénteme usted, que se acaba de subir a Ventanilla, si nos quiere decir algo de lo que más le gustó, lo que le pareció importante de esta lectura. Sí, definitivamente como la persistencia. El autor nos invita a encontrar como esos secretos que hay ocultos en el libro. Yo pienso que en este primero tiene mucho que ver la persistencia y se muestra en todo, en el que se quería asociar con el inventor, con Tomás Alva Edison. Él nunca desistió. La niña, también aquí en la historia de la niña, lo que nos muestra también es cómo los adultos muchas veces nos llenamos de miedo y cómo los niños no. La niña no era más inocente y no tenía como esa también, aparte de ser persistente, no tenía el miedo. No sufría de miedo al pararse frente a ese señor, porque en esa época recordemos que las personas de color, las personas negras, como se dice correctamente, eran tratadas como inferiores, y sus amos prácticamente eran los blancos, y más en esa zona de Estados Unidos. Entonces la niña nunca no se paró, no le dio miedo, no se dio intimidar, y consiguió pues lo que la habían mandado a llevar. Entonces yo pienso que en la persistencia es súper, es un capítulo, o sea, este libro es una maravilla. Yo cuando leo otros libros, yo siempre pienso que todos esos libros que siguen después de este han sido inspirados en este, todos los autores han sacado y llevan como un paso a paso. Si nosotros revisamos o nos concentramos en muchos de esos libros, todo se resume a esto, el primero definitivamente, por eso sigue siendo el primero. Entonces para mí me quedo con esa perseverancia también y con ese no abandonar, y que un no sea lo que me va a detener. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, en conclusión, pues, ¿qué aprendimos hoy? Que las oportunidades no siempre son obvias, a menudo se esconden detrás de dificultades o rechazos iniciales. 2, la persistencia es clave. El éxito llega a quienes no se rinden, incluso cuando todo parece perdido. El número 3, la mentalidad lo es todo. El pensamiento enfocado, el deseo claro y la actitud positiva son más importantes que el trabajo duro por sí solo. Y 4, el fracaso no existe, existe en la mente nada más. Entonces muchos alcanzan el éxito justo después de su peor momento. Y número 5, la riqueza comienza en la mente. Atraer riqueza requiere entender ciertos principios que son mentales y aplicarlos con disciplina.
Entonces el mensaje central acá, pues no te des por vencido ante las primeras dificultades. Aprende a ver más allá del fracaso y cultiva un pensamiento dirigido al éxito. Entonces, el fracaso es parte del camino, es un peldaño, es un aprendizaje, es una nueva oportunidad, como también escribieron por ahí. Y como dice mi querida Nora, a partir de hoy, con este aprendizaje que hemos adquirido, tenemos los pensamientos. Hasta ahí me deja leer el mensaje. Bueno, gracias a todos por participar, gracias por sus comentarios, gracias por estar presentes, gracias por permitirnos estar con ustedes y estar creciendo juntos. Un abrazo hasta donde se encuentren. Bienvenidos a los que están por su primera vez. Felicitaciones por permitirse ser parte de del crecimiento. Y nos vemos entonces mañana a la misma hora, 6:45 iniciamos con comentarios de lo que leímos hoy y ya luego entramos al siguiente capítulo. Muchas gracias por haber compartido esta información. Pueden invitar a todas las personas que ustedes consideren que esta información les pueda ser útil. Entonces, un abrazo, pasen feliz día. Gracias Nora, gracias Paula, gracias Nelly, gracias Merlin. Gracias por acompañarme, por ayudarme a hacer realidad este proyecto. Un abrazo para todas. Pasen un excelente día. Chao, chavos. Un Adiós. abrazo, buen resto de día y buen resto de noche para Rosy. Bendiciones para todos. Adiós. Al del curso del mediodía, nos vemos al mediodía, 1 de la tarde Guatemala, 2 de la tarde Colombia, con nuestro curso de Transformación 360. Los veo en sala. Chao, chao. Chao, chavos. Gracias. Un abrazo. Feliz día, Mari.